Asumo que todos sabemos qué es Pokémon. Esta franquicia trajo muchos juegos clásicos y nostálgicos que hoy en día, gracias a Dios, todavía son accesibles y que siguen lanzando nuevas generaciones. Uno de mis favoritos es Verde Hoja. Fue el primer juego de Pokémon que probé y quizás el que más me influyó en mi historia de la franquicia. Quería grabar un gameplay de Verde Hoja, pero sentí que una normal sería muy aburrida. Entonces decidí hacer un Nuzlocke Run. Un Nuzlocke es un desafío de Pokémon que intenta añadir más dificultad al juego, teniendo 3 reglas vitales. La primera es que solamente puedes capturar un Pokémon por ruta y área. Si se debilita el Pokémon, no se podrá capturar otro en la misma ruta. La segunda regla es que tenés que ponerle nombre a todos tus Pokémon. Y la tercera es que si se te debilita uno, no se podrá usar jamás. Lo tendrás que poner en tu PC o lo tenés que liberar. Como sentía que aún así era muy fácil, agregué 2 reglas adicionales. Una siendo jugar en Set Mode, que me impide cambiar de Pokémon cuando debilite uno al oponente. Y otro es no usar ítems en batallas. Para que salga aún más picante, opté por randomizar todos los ítems encontrados y los Pokémones. Así realmente es digno de ser grabado. Les presento Pokémon Verde Hoja Random Lock. Comienza la partida, veo que el Pokémon del profesor se cambió a Chikorita, prueba de que funciona el randomizador. Me puse el nombre Agustín y a mi rival Mateo, que es uno de mis compañeros del trabajo. Lo primero que hago es agarrar la poción de mi PC, salgo de mi casa y me encuentro con el profesor. Me lleva a su laboratorio donde Mateo nos estaba esperando. Nos permite elegir a un inicial, que en este caso son Onix, Gardevoir y Explode. Yo, como un hombre de cultura y fan de los stats, elegí a Gardevoir y le puse el nombre Femboy. Mateo, como todo malo, se elige a Onix. Cuando me quería ir, me detuvo y tuvimos nuestra primera batalla. Claramente lo domé y él tuvo que pedirlo. Salgo para explorar y el primer Pokémon salvaje que me encuentro es Deoxys. Claro, esto no va a ser una aventura normal. Llegué a Ciudad Verde y me obligaron a llevar un paquete al profesor. Se lo di y este me dio a mí y a Mateo una Pokédex, que es una máquina inútil en este gameplay. Y 5 Pokéballs para poder capturar Pokémon salvajes. Viejo, ¿no te das cuenta de que pueden salir legendarios? Dame mejores Pokéballs, hijo de... Salgo del laboratorio decepcionado, voy a la casa de Mateo y le pido prestado a su hermana un planiferio. Salgo de su casa re feliz y fui para tener mi primer encuentro. Era un Sandslash. Como todo un capo, en vez de poder capturarlo, lo debilité con una simple confusión. Mejor comienzo imposible. Yo a Ciudad Verde de vuelta me agarro el ítem que en vez de ser una poción se convirtió en una piedra solar. Recuerden esto, va a ser clave en el futuro esta piedra solar. Voy por la izquierda en la ruta 22 y me fui para el segundo encuentro. Era un Sandslash de vuelta. Esta vez usé un poco mi cerebro y opté por tirarle Pokéball sin pegarle porque si no mataría de vuelta a este Pokémon basura. A la segunda lo capturé y lo llamé Ratatouille. Fui para el norte completamente ignorando el hecho de que un viejo capturó a un Dodrio de nivel 5 a la primera con una Pokéball para tener mi posible tercer Pokémon. Era una Jigglypuff que se hacía la difícil y no se quería meter dentro de una Pokéball, así que opté por matarla para experiencia. Sigo al norte para mi cuarto encuentro y me salió Magmar. Por suerte lo capturé y lo llamé Perry. Ahora, con estos 3 Pokémones, decidí seguir yendo por la izquierda de la ruta 22, pero la fiesta de Mateo me detuvo y me obligó a lucharle. Que obviamente le gané de vuelta porque él es muy manco. Decidí ir al norte cruzando el bosque verde y ya era Ciudad Plateada. Acá nos encontramos con el primer gimnasio del juego, pero antes de desafiar fui a granjear un poco de nivel matando a Hitmonchan y Entei. Sí, Entei, no escucharon mal. Entro al gimnasio, el primer entrenador por alguna razón tenía justo 2 Pokémon de tipo agua, pero los gimnasios no tienen un tipo fijo. A la hora de enfrentarme a Brock, este tenía un... ¿Dito? Me pregunté por qué tendrá uno. Este se convirtió en mi Femboy, pero lo debilité de todas maneras. Su último Pokémon era un Tauros, que igualmente lo maté de manera fácil. GG Easy, derroté a Brock en menos de 2 minutos. Fui al este de Ciudad Plateada y llegué a la ruta 3. Entré al pasto y mi quinto encuentro era un Sentret. No me gustaba, pero necesitaba Pokémones, así que lo capturé y le puse de nombre como mi amigo Dixon, porque era uno de sus Pokémones favoritos. Cuando fui para subir el nivel, ocurrió un accidente.
El primer Pokémon salvaje que salió era un Hitmonchan. Y como pensé que no tenía ningún movimiento de tipo lucha a nivel 2, le fui con toda la fe y pasó lo siguiente. ¡Se murió de una! Sí, esa fue mi primera muerte del Random Lock. Pero tranquilos, mi amigo Dixion reaparecerá en el futuro, y no solamente una vez. Pasando en la ruta 3, llegué al centro Pokémon antes de entrar al Monte Moon. Entré para comprarme un Pokémon y me salió Ursaring, un Pokémon muy fuerte que por suerte lo conseguí bien temprano. Le puse el nombre Yolanda porque me recordaba a mi prima y encima era uno de sus favoritos. Entré al monte y me encontré un Meditite. Le puse el nombre Dixion 2 e inmediatamente lo perdí en una batalla tratando de subirle de nivel. Llegando al fondo del Monte Moon me detuvo un científico que me impedía robarle un fósil. Tenía un Zapdos, pero gracias a Yolanda, que pega banda, lo derroté de todas formas y me robé el fósil domo. Saliendo del monte, llegué a la ruta 4. Me encontré a un Sidra en el pasto, lo capturé y su nombre es Trixion porque es el tercer Dixion que capturé. Llegué a la ciudad celeste, entré al gimnasio para desafiar al Misty y esta empieza con un Moltres, pero gracias a Trixion y a Yolanda lo pude bajar. El último Pokémon que tenía era un Slowbro, así que saqué a Femboy. Lo debilité y conseguí mi segunda medalla. Al norte de la ciudad había un puente, pero cuando estaba por entrar aparece Mateo de la nada, me detiene y me obliga a pelearle de vuelta. Miren el equipo de mierda que tiene este, después se quejan de que pierde. Al pasarme el puente tengo dos encuentros disponibles. El primero fue un Flareon que lo maté sin querer por un crítico y el segundo es un Grimer. Le capturé porque no quería perder ningún encuentro y le puse el nombre HL, que eran las iniciales de una basura. Siguiendo el camino al norte del puente me encontré un furro que se convirtió en un Clefairy. Me pidió hacer una cosa rara en su PC y se metió en una máquina rara. Presioné un botón random de su teclado. Una persona salió del otro lado de la máquina y resultó ser Bill. Para agradecerme, me dio un ticket a un barco crucero para que vaya por él. ¿Me preguntás por qué era un Clefairy? No lo sé. Gusto de lo rico, yo no me meto por ahí. Volviendo a la ciudad celeste, entré a una casa robada con un agujero en la pared. Resultó ser un minion del Team Rocket. Tenía un Hoot y un Metang, re bien como minion pero re pete como entrenador frente a mí, ganador de muchos torneos de la Comi Pokémon del CNBA. Derrotándolo, me fui para el sur siguiendo al sendero y me encontré con un Latias. Costó, pero la atrapé. Le puse el nombre Butterfly, que era mi héroe del juego Arena of Valor y una de mis canciones favoritas de anime. Siguiendo hacia el sur llegué a Ciudad Carmín y al este de esta es la ruta 11, donde encontré a uno de los mejores iniciales de todo el mundo, Torchic. Le capturé y le puse el nombre Tarinfa, que era el nick de uno de mis amigos de la primaria. Lo reemplacé por Perry y lo evolucioné a Combusken. A este paso igualmente tenía a Ratatouille, Trixion, Femboy, Tarinfa, Butterfly y Yolanda. Ya me agarré demasiado cariño a estos 6 que encima son muy fuertes. No pasaría nada malo a estos en el futuro, ¿no? Luego de un poco de grind, entré al barco crucero Santa Ana, derrotando de entrenador tras entrenador. Todo parece muy fácil, pero como dicen, la tragedia siempre ocurre cuando uno no se lo espera. En una pelea muy normal por error de cálculo, se me fue Ratatouille. Tuve que sacar a Perry temporariamente porque no tenía otros Venos. Al final del barco, Mateo vuelve a aparecer de la nada por tercera vez y me vuelve a retar en un combate. ¿En serio? ¿Por qué pensás que me podés ganar ahora? ¿Sabés que la frase la tercera vencida es una falsedad, no? Ok, esta vez empieza con un Articuno que no sé de dónde lo consiguió, pero no pasa nada. Con el poder de Tarinfa y Trixion puede bajarme a su equipo entero. Después de ganarle, subí a la habitación del capitán y le soborné para que me diera su máquina de corte. Una vez obtenida, me fui y para esconder todo tipo de evidencia del soborno, se fue con el barco entero. Hora del gimnasio. Este es uno de los peores que hay por su mecanismo de encontrar dos botones consecutivos, pero por suerte esta vez lo conseguí fácilmente. Antes de pelear al líder del gimnasio ocurrió otra tragedia, como dice el refrán chino. El problema nunca viene una sola vez. En una pelea se me murió Trixion, el tercer Dixion capturado. A este paso cada variante de Dixion que captura está destinado a morir. Puse a Sorda de la Loudred, capturada en el turno de Diglett para completar el vacío y desafía al líder del gimnasio, Teniente Surge. Tenía el peor equipo que vi en toda mi vida, incluso los entrenadores fueron más difíciles. Con la máquina de corte volví al pueblo Paleta donde estaba mi casa y tuve mi encuentro pescando a un Anorith que lo capturé y lo llamé Kabuto, reemplazando a Sorda en el equipo. Volviendo a Ciudad Celeste, fui para el este para seguir el camino a ser campeón y me encontré a los dos entrenadores más hijos de puta del todo el mundo. Más que ese Tobias del anime en la temporada de Sinnoh. El primero tenía un Rayquaza que se busteó con ese 10% de Ancient Power y mató a mi Femboy. El segundo tenía un Kyogre que me mató a Perry con otro busteo de Ancient Power y encima su segundo Pokémon era un Lugia. Este juego de verdad me odia. Ah, y me capturé también un Oddish que le puse el nombre de Tetraxion porque era mi cuarto Dixion. Lo evolucioné a Gloom y seguí el largo del camino y me encontré a uno de los mejores Pokémon competitivos de toda la historia, Dragonite.
Le puse el nombre Lizardon, que es Charizard en japonés. Cruzándome el túnel de roca llegué al pueblo de Lavanda después de haber evolucionado a Tetraxion en Bellossom. Acá tuve dos encuentros cercas, uno era Phelps el Chinchou y otro era Godzilla el Larvitar. Este último lo dejé con el criadero para que suba de nivel porque no quería grandear para que suba de nivel. Fui para el oeste rumbo a Ciudad Azulona habiéndome capturado a Nemo del Wilmer antes de entrar. Reemplacé a Tetraxion por Phelps y entré al casino que era una guarida del Team Rocket. Pasé a múltiples minions y me enfrenté a Johnny que era el líder. Tenía un equipo medianamente decente, un Meganium, un Croconaw y un Shackle, pero no puede derrotar al mega equipo mío que tengo. A la hora de enfrentarme en el gimnasio, se me murió Kabuto, así que volví a sacar a Tetraxion para completar el hueco. La líder Erika fue un easy win con Yolanda, que mataba a todos a puño y golpe limpio. Una vez derrotada, volví al pueblo de la banda para rescatar a un viejo en la torre Pokémon. ¿Adivina quién apareció? Obviamente Mateo, como siempre ahí deteniendo el progreso. Al parecer se le murió posta a un Pokémon, pero no sé quién era porque estaban todos randomizados. Bueno, al menos evolucionó su Onix. Subí a la cima de la torre, habiendo evolucionado a Tarinfa en Blaziken, a mi Phelps en Lantern, rescaté al viejo y seguí mi camino. Llegué a Ciudad Azafrán, donde estaba tomado por el Team Rocket. Fui al domo, que estaba a la izquierda del gimnasio, entré y me domé a todos. El jefe del domo tenía un Corsola y un Scizor. Yo pensé que iba a hacer lo mismo dos que tenía él y quería robar el Scizor, pero resultaron ser un Togetic y un Carvana. Agarré al Carvana y le puse el nombre Joss. Entré a la empresa Sylph, donde estaba lleno de los minions del Team Rocket. Cuando iba derrotando uno por uno, me encontré a un chabón que tenía un Regirock. Saqué a Phelps para matarlo y... Regirock, Water Gun... ¡No! ¡Explosión! ¡No! ¡Oh, Dios! Sí, una explosión me mató a Phelps. Dejé el espacio vacío buscando la ruta para rescatar al CEO. Y adivina quién me encontré. Al troll de Mateo, que en vez de ayudar a rescatar, me reta a una pelea como todo mal perdedor. Ahora, a diferencia de antes, sí tiene un equipo competitivo. Pero entre Tetraxion, Butterfly, Tarinfa y Yolanda lo puede derrotar como siempre. Llegué a la sala de conferencias y está Giovanni de vuelta. Empezó con un Lilip, con Tarinfa lo maté. Luego saca a Graveler, cambia a Tetraxion. ¡Ay, no! ¡Otro que se autoexplota! ¿En serio? Y se suicida de Graveler con explosión llevando a Tetraxion directo a la tumba. Queda su dudo, pero lo maté con Butterfly. Giovanni se va con la cola recogida y yo obligué al CEO de Sylph que me diera una Master Ball por el sacrificio de Tetraxion. Puse a Joss en lugar de Tetraxion. Cuando fui a randearlo en el camino, yendo al sur para Ciudad Fucsia, se me murió contra un Chinchou que no debería saber Spark a ese nivel. Lo cambié por Nemo y seguí rumbo sur hasta llegar a Ciudad Fucsia para tener mi próximo encuentro. Ahí tuve a mi querido Celebi, que lo llamé Pentaxion. Seguí randeando hasta que me encontré el peor Pokémon que podía encontrar en todo este desafío de Randomlock. Bueno, con su habilidad de que prevenía escapar y cambiar de Pokémon estaba obligado a pegarle, pero con sus movimientos Counter y Mirror Coat podría llevarse a uno, que en este caso fue a Nemo. Entré al safari y capturé a Octillery, que lo llamé Dave en honor al pulpo de los pingüinos de Madagascar, y lo hice reemplazar a Nemo. En el fondo del safari agarré unos dientes de oro caídos y me afané la máquina del surf para enseñarle a Dave. Le di los dientes de oro a un viejo y este me dio strength. En el camino de Gran también conseguí a un Kilaba que lo llamé Matute en honor a otro de mis amigos de la primaria. Al llegar a cierto nivel decidí enfrentarme al gimnasio de la Ciudad Fucsia. El líder del gimnasio tenía 4 Pokémon más sus de todo el tiempo. Un Pineco, un Whipping Bell, un Vaporeon y un Corsola. Como son muy débiles, lo derroté fácilmente como siempre. Al salir del gimnasio me recordé de la existencia de Sabrina y su gimnasio en Ciudad Azafrán. A la hora de enfrentar a esta, saca un Dragonair que paraliza a mi Dave, que luego fue matado por un psíquico de Gardevoir. Creo que hay una maldición en este juego que se me mueren todos los tipos de agua. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Saco a Butterfly que mata a Gardevoir y casi se muere por un solo, pero por suerte sobrevivió y pude ganarle a Sabrina. Enterré a Dave junto con sus 11 predecesores y volví para Pueblo Pableta para ir hacia el sur para Isla Canela. Antes de eso tuve mi encuentro y me salió un Warren que le puse de nombre Julián. Este Eran no para de matarme los tipos de agua, pero tampoco para de ofrecérmelos. Llegando a la Isla Canela me metí en la mansión Pokémon para buscar la llave del gimnasio. Qué vago y tonto que es el líder este que se encerró solo con los entrenadores. Una vez conseguido, me metí dentro del gimnasio y cometí uno de los peores errores en este desafío. Uno de los entrenadores sacó a Silio y tiró granizo. Lizardon. ¡No!
Yo por miedo a perder a Butterfly sin querer cambié a Lizardon, que fue one-shoteado por una Aurora Beam. Entonces, obligado a buscar un buen Pokémon porque los que tenía era uno peor que otro, fui a las Islas de Espumas con esperanza de que me saliera algo bueno y al parecer Game Freak me quiere tanto que me concedió un Dusclops. Le puse el nombre Cyclops y me enfrenté a Blaine. Les dejo el clip de batalla completa para que vean lo cagón que es este viejo. ¿Quién pudiera? Slowbro, Pentaxion, Principlant. Uy, Esa te hace poronga. Surf. Pegale, Julián. Ahí está. Holy shit. Wish primero. Psíquico. Hijo de puta, se tanqueó. Deja de tanquearle. Bro. Wish. Psíquico. Me quedé sin PP. Dragon Breath. Dragon Breath. Hijo de puta. Bueno, está bien que se gaste todas las pociones en este. What's Es una broma. Esto es una broma. Y no se muere de una. Ahí está, morite. Vamos. Es este Pokémon que nunca pude conseguir. Cuando derroté a Blaine y salí del gimnasio, Bill estaba esperando ahí para abductarme y obligarme a ayudarlo a reparar una PC enorme estilo Macintosh. Yo aproveché para conseguir nuevos posibles Pokémones, si no fuese por el mufa de mi amigo Dixon. No es malo. O sea. Yo no hablo más. Cómo me gusta este juego. Yo no hablo más. Cómo me haga este puto juego. Ese. Tiene intimidar. ¡Ah! Me muteo la próxima vez. ¡Cállate, H! Existe otra próxima. ¡H, cállate! ¡Shut the fuck up! ¡Dios! La próxima me canta. ¡Ah! Entré a una especie de casino y un hombre que perdió a su hija me pidió que le ayudara a encontrarla. Fui a la isla 3 y en el camino me tuvieron una ganga de motociclistas. Estos me vinieron a pelear, pero ninguno pudo bajar a un Pokémon mío. Simplemente, adultos no duran nada enfrente a un pendejo. Seguí el camino y entré a un bosque donde se me murió Cyclops frente a un Clamper que usaba Whirlpool y no le hacía nada de daño. En lo más profundo estaba la hija del auto del casino. La había secuestrado un Pokémon pervertido y este resultó ser un... A ver, ¿quién es el Pokémon pervertido? Tiempo de la verdad. Rayquaza. ¿Te imaginas? Son dos testículos. ¡Este es un Pokémon pervertido! ¡Wow! ¡Y lo mata! A ver, bastante pervertido si lo pensás de una forma de que le ves los dos testículos. Ay, Dios. Una vez derrotado el Pokémon pervertido, llevé a la niña a su padre. Volví a la isla 1 y Bill por fin me liberó de su secuestro. Volví a Ciudad Verde donde estaba el último gimnasio. Reemplacé a Cyclops por Terracota del Claydol. Uno de los entrenadores que podía evitarlo, pero que me agarró accidentalmente, me mató a Pentaxion de la manera más absurda posible. ¡Waka! ¡Ah! ¡Un crítico tenía que ser! Bueno, vamos por Exación. ¡Ah! ¡Shipa! Puedes capturar más Pokémon, ¿no? Sí. Bueno, el próximo va a ser Exacción. Entonces, para completar el hueco, tuve que ir a la loma del ojete para llegar a la central de energía. Ahí adentro me encontré un Revival Herb que una de las reglas de Nuzlocke especiales dice que si me encuentro un Max Revive o un Revival Herb en el piso, podría revivir a uno de los Pokémon muertos. Seguí de largo y en lo más profundo me encontré a Zapdos. O eso era lo que parecía, que en realidad el Pokémon que me encontré fue un... Ese sonido no me sonó a Zapdos. Estoy visualizando. Lo vi. O sea, nada que ver, pero lo vi. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Gracias, H. Para. ¿Qué tipo es? Agua. ¿Y qué pasó con los otros tipos de agua? Todavía está Julián, no te olvides. Ok. Una ballena. ¿Qué nombre le pongo?
No sé, bro, pero yo estoy vivo, así que... Ah, cierto. Nada, ya fue. Boludo, no me vas a revivir. ¿Sí? Ah, no, pará, cierto, si te revivo no hay espacio, ¿no? Nah, por la duda. Para empezar, si me revivís... bueno, la concha de tu vieja. Con eso volví a Ciudad Verde, reviví a Pentaction y puse a Exaction en lugar de Terracota. Me enfrenté a Giovanni y este me decepcionó mucho con su equipo. Pero vas a ser como legendarios, pseudo legendarios, todos va a sacar. Eso o una rata acá. Bro, empezó muy bien. Bro. Bueno, Me gusté. God. bueno, Morite. bueno. Ese güey. Es una mierda. Es Z. Incluso los cosos fueron más O sea, difíciles. los anteriores eran más difíciles. Una vez derrotado a Giovanni, me fui para el oeste de vuelta a la ruta 22. Ahí, el mejor camper de la historia, Mateo, me espera de vuelta en el mismo lugar, aunque esta vez sí cambió algo. Toca pelotas. Tengo miedo. Ok, esto es full random, ¿no? Sí, full random. O sea, Gorbis. Ok. ¡ah! Un gusto, H. Te veo en la próxima. Puta madre. Hola, renací en el otro equipo. Voy a sacar a Julián. Surf. ¡Ah! ¿Lo pudo evolucionar? Tenía un... Para que sepas, tenía un Onix. ¡Uy! Revestimiento ¡Puta metálico. Mateo! Toma, fuck you. Fuck Pero, you. digo, creo que Onyx era revestimiento metálico con tradeo. Sí, sí, sí. Entonces no podías. Bueno, un gusto, H. Duré. Una batalla. Duré 1 o 2 batallas nomás. Al derrotarlo y sacrificado por un cortocircuito cerebral a Pentaction de vuelta, opté a volver a las islas para buscar un reemplazante a Pentaction en la montaña de Moltres. En el camino me encontré al mejor ítem de la historia competitiva de Pokémon: restos. ¡Qué hijo de puta! Toma, toma. Ay, sí, al que Sí, aquí hombre, boludo, no es otra. No es otra. Después de eso, me agarró desprevenido un entrenador y empezó con Wobbuffet. Yo rezando a un Jesucristo le metí un Blaze Kick pidiendo que no usara counter y... Machicot. ¡Mira! ¿Qué? ¡Pero es físico! ¡Wow! Me lo mató porque en la generación 3 los tipos definen si es un ataque físico o especial, y el tipo fuego era especial, lo cual Mirror Code funcionaba y me one-shoteó a Tarinfa. Sin tiempo para afligir, fui a la cima donde estaba Moltres y... Probablemente no sea uno muy bueno, pero me callo. ¡Oja! ¿Volví? ¡No te puedes capturar! No. Reset, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué se hace? ¿Lo matás y ya está? Sí, ¿O lo mato. reset? Uy, para. Era otro encuentro inválido. Saqué a Matute para reemplazar a Tarinfa y James el Big Tribble. Fui rumbo hacia las islas de espuma de vuelta para tener mi antepenúltimo encuentro. En el camino me encontré un Soul Dew, lo cual hace mi Butterfly aún más roto. ¿Qué es eso? ¿Querés que te spoilee? Yo sé qué es. Es... Léelo. Mira. No. Boludo. Sí. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué orto! El anteúltimo encuentro era Articuno, que resultó ser uno que no me gustaba mucho su sonido. Sonó como un Pokémon de tipo roca, boludo, no me gustó. ¿Registeel? ¡No! Lamentablemente no lo pude capturar y encima se me murió James, que igual no me importaba mucho. A este paso me cerraron 2 encuentros y justo me acordé de Godzilla del Darbitar que lo dejé en el criadero. Cuando entré me encontré con el hecho más decepcionante de este desafío. ¡13 niveles nomás! ¡Ah, qué choto! Chau. Te lo regalo, quédate ahí. Ya son 6 horas de grabación
Y en sentido de juego era mínimo como 20-30 horas porque jugaba con más velocidad, pero solo subió 13 niveles. Decepcionado por este hecho, fui para la ruta 23 para tener mi anteúltimo encuentro, que resultó ser una basura total. Pasé todas las verificaciones de las batallas y entré a la calle Victoria para mi último encuentro del juego. Último encuentro. Reggie con la explosión. Ok, esto... Ok, no. ¡Uy! ¡Me mi corazón se paró por un segundo, me recaí. Pero no fue con Reggie. Si fuese un Reggie ya se morí. Está destinado. Bro, Ojo, ¿qué si se moría? creo que no llegas. Ok, se subió de la defensa. ¿Decís que lo mata con otro leak más? Espera, voy a tirar. Sí. Ok, ya no se va a subir. Ah, igual tengo esto. Espera. ¿Eso qué hace? Es tipo No lucha. le quita nada. Tipo con razón. Uy, ¿qué No hace? digo que le dejes un poco de vida por si se queda sin PT. Ay. Ouch. Mira, si lo atrapo con una Ultra Ball, te paso 1000 pesos. Toda la tipa. Ahora ni siquiera gira, boludo. Ah, es imposible que le capture. ¿Cuál es la chance de capturar a un legendario? O sea, Hay una calculadora de gozo. Pará, voy a cambiar a Yolanda. Antes lo vas a tener que matar. Uy, ese crítico. Uy. Oh, ¿No tengo nadie que lo pueda dormir, bla bla bla? No. Para estar Leer. con Leak, pero... creo No. que ahí a ver si lo matas. Te vas a quedar. No. Iba a decir, ¿te imaginas que lo capturas en la última? No te lo imagines. Ay, tu vieja. ¿Cómo te llamas? Corto. ¿Cómo te llamas? Era destino encontrarme y capturar a Mewtwo. Era obvio que le tenía que poner de nombre Destiny. Decidí grandear un par de niveles evolucionando Matute a Typhlosion y me crucé toda la calle de Victoria sin ningún problema. Es el último tramo de este desafío. Entré a la primera sala contra el Lorelei. Empecé con Destiny y one-shoteé a los primeros dos con Fire Blast. El tercer Pokémon fue un Absol, cambié a Yolanda y me lo bajé con Slashes. Cuarto fue un Victory Bell, saco a Matute y me lo bajo con Flame Wheels. El último es Whismur, también me lo bajo con Flame Wheels. Lorelei y Swin. Segundo alto mando, Bruno. Saca primero a Fampi, que me lo bajé con Fusiones. El segundo fue un Machoke, también me lo bajé con Fusión. El tercero fue un Paras que lo maté con Fire Blast a cenizas. El cuarto fue un Rapidash, saqué a Exaction y lo hundí con un Surf. El quinto fue un Pikachu y cambié a Butterfly, matando a Pikachu con Psíquico y derroté a Bruno. El tercer alto mando es una anciana llamada Agatha. Empezó con Charmander y lo maté con Water Pulse. Ella saca a Mantine y yo cambié a Butterfly. Mediante psíquicos pude debilitar al Mantine.
Procede a tirar un Vaporeon que a este paso es muy tanque. Quise bajármela con Exaction, pero no podía. Entonces cambié a Butterfly y ahí sí pude derrotarla. Cambia a Kabutops y yo hago lo mismo con Julián y se lo bajé con Surf. Su último Pokémon era Parasect, que me lo bajé con 2 Aurora Beams, así ganando la batalla. Agatha, a diferencia de Lorelei y Bruno, sí se merecía el título de alto mando. Siguiendo el camino me enfrento al último alto mando, Lance, que es el más poderoso de todos. Su primer Pokémon es un himno, con Destiny lo pude bajar con Strength. El segundo fue un Gligar, con Water Pulse lo llevé a su tumba. El tercero fue un Noctowl, como Destiny no le pegaba nada, cambié por Exaction y este lo duo-shoteó con Surf. Sacó otro himno más y lo bajé con Surf también. Su último Pokémon era un Blastoise y me lo bajé con Strength, mientras que este le spameaba Rapid Spins. Me faltaba un último paso y ese era derrotar a Mateo el Camper, o mejor dicho, Rector Mateo. Él saca a Xatu, nos intercambiamos unos ataques y luego cambia a Xatu por Steelix. Con otro pulse le saqué mucha vida, pero resistió y me mató a Destiny, pero no pasa nada. Saco a Julián y con 2 Surfs maté a Steelix. Saca a Slagma y le hice ceniza al bicho del lado ese con otro Surf. Procede a cambiar en Deoxys y este mató a Julián entre Mirror Coats y Psycho Boots, pero rehuso a rendirme. Saco a Exaction, me bufeo con Calm Mind y arraso a Deoxys con Surf. Saca a Xatu, pero lo hundo al pajarraco ese con otro Surf. Tira un Spinnerack, pero le meto a un otro Surf. Su último Pokémon era Fibas, pero ¿quién era Fibas frente al dios del mar Exaction? Le metí un Surf y así gané a Mateo, logrando mi primer Down Lock a la primera. Gracias por ver el video, nos vemos en el futuro. Destiny, Latias, Aerial Butterfly, Matute, Exaction, Yolanda y por último, Julián. Y por último el campeón, o sea yo, Mastermind, Agustín 10 Juan. Uff. Ahí sale llorando Mateo. Shishi. The end.